sí hay algunas zonas en el genoma que están metiladas, hipometiladas, y entonces sí se pueden estar expresando. Lo que se ha visto al comparar células cancerosas con células controles del mismo tipo es que hay cambios en este patrón de metilación y que aquellas zonas que estaban hipermetiladas y que por lo tanto se reprimía su expresión, ahora cuando en las células cancerosas se hipometilan y entonces se permite su expresión. Por ejemplo, en genes se ha descrito en genes del ciclo celular que se hipometilan, entonces se transcriben constantemente. Esto hace que haya un proceso de proliferación excesiva contribuyendo a la tumorigénesis de las células, ¿no?, a la producción de tumores. Y de la misma manera se ha visto también en células controles y cancerosas que algunos genes supresores de tumores que están hipometilados en las células control y se están produciendo a manera de como sistema de reparación o de alarma en estas células, en las células cancerosas se hipermetilan, se dejan de expresar y ya nos quedamos sin el gen supresor de tumores, con lo cual se favorece aún más el proceso tumoral o el proceso cancerígeno. Quería mencionarles también en la clase algunas de las aproximaciones técnicas que hay para estudiar estos temas, porque con la idea de darles el mensaje de que muchas de las técnicas no son extraordinariamente complejas, sino que muchos de los laboratorios que están estudiando la genética molecular clásica, los procesos de transcripción de las señales, tienen estas técnicas ya implementadas en los laboratorios, Western blot, secuenciación, PCRs, etc. Para los estudios de metilación del DNA hay diferentes aproximaciones, algunas más sencillitas, otras más a gran escala, y generalmente se basan en un proceso de secuenciación. Ya puedes cuantificar el metiloma, aparecen algunos conceptos, ¿no? El metiloma se refiere al patrón de metilación de la célula en cuestión. Puedes analizar cuántos de los genes están metilados o cuántos de los promotores están metilados. El análisis de metilación de metilomas individuales o de sitios específicos que nos interesan porque ya han sido relacionados con un proceso o con una función determinada en un tipo de cáncer, por ejemplo, o la comparación entre dos metilomas diferentes. Y existen una serie de técnicas que no vamos a entrar, pero que se basan casi todas en la secuenciación y fundamentalmente muchas por este método del bisulfito de sodio, que sí quería que conocieran, en el que es muy sencillo. El DNA se trata con bisulfito de sodio, que convierte las citosinas no metiladas en uracilo, y las citosinas metiladas permanecen sin modificar. Y entonces se utilizan sondas que son metilespecíficas, que hibridan con las zonas modificadas, y entonces se hace una PCR normal y corriente. O sea, en lugar de hacer una PCR, primero tratas con bisulfito de sodio y puedes comparar si en una célula determinada el promotor de la interleuquina 13 está metilado o no. Existen también enzimas de restricción que reconocen específicamente sitios que están metilados o reconocen sitios que no están metilados, y entonces se pueden hacer digestiones diferenciales y, por ejemplo, añadirles linkers a estos productos de PCR y hacer genes y cuantificar de la misma manera cuántas de aquellas zonas se cortaron porque estaban metiladas y cuántas de aquellas zonas que me interesan no se cortaron porque no estaban metiladas. Las empresas farmacéuticas o de biotecnología están ofreciendo ya pues kits sencillos de utilizar que tienen fundamentalmente oligos que reconocen promotores metilados o no metilados y que te permiten hacer ensayos de este tipo de PCR en tiempo real, que te permiten cuantificar cambios pequeños en el estado de metilación de los genomas. En cuanto a la modificación de histonas, es un grupo grande de modificaciones que se pueden hacer. Estamos en esta zona de la figura. Ya se sabe desde hace mucho tiempo, y este es el libro, o sea, una diapositiva sacada del Genes Tree, que llama por el Genes 9. Entonces se sabía desde hace mucho tiempo que el octámero de histonas contiene dos copias de H2A, H2B, H3 y H4. Y que existe también la histona H1 que se asocia con el DNA en los sitios internucleosomales, en las hebras del DNA, y estabiliza el complejo. Bueno, pues estas histonas, que se conocen desde hace mucho y que considerábamos algo aburridas, la gente que estudiaba regulación de expresión génica, resulta que son susceptibles a una serie de modificaciones posttransduccionales que incluyen numerosos procesos, entre los que destacamos la acetilación, la fosforilación, la metilación, también de histonas, ubiquitinación y ADP ribosilación. Esto es una histona H3 en su dominio N-terminal. Se muestran una serie de aminoácidos que son susceptibles de modificación
No sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, hay unas verdes que son las acetilaciones, fosforilaciones, metilaciones, etc. Todas estas modificaciones pueden ser simultáneas, se afectan a unas a otras, como vamos a ver, y cada una de ellas tiene un efecto diferente sobre el gen sobre el que está puesto el nucleosoma. Esta es una diapositiva también sacada de una casa comercial en la que se muestran los diferentes tipos de histona, H3, H4, H2B, H2A, y los que están señaladas con su marca son las diferentes modificaciones que se conocen hasta ahora que se pueden obtener, y además modificaciones para las que existen herramientas moleculares para estudiarlas. Si empezamos por la acetilación de histonas, que es casi una de las cosas más estudiadas y de las que hay más herramientas moleculares, es también muy intuitivo y muy fácil de recordar. La acetilación de histonas involucra la adición de un grupo acetil en un residuo de lisina en el N-terminal de la histona, de diferentes histonas, en una reacción que se cataliza por las histona-acetiltransferasas y es revertida por las histona-deacetilasas. Diferentes actividades enzimáticas, muchas de estas se disponen también de forma comercial, o sea, se pueden utilizar hasta como fármacos para cambiar el estado de acetilación de una célula determinada y ver qué le ocurre a un proceso que estás estudiando. Entonces, se consiste en la adición de un grupo acetil a una lisina que tiene carga positiva. La acetilación de los residuos de lisina reduce el número de cargas positivas, por lo tanto hay menos afinidad entre la histona y el DNA. Por lo tanto, hay una relajación del nucleosoma y esto generalmente facilita la interacción entre el DNA y los factores de transcripción. Pues uno se imagina un gen que está altamente empaquetado y que no puede ser transcrito, y cuando hay una acetilación, estas bolas verdes, una modificación de las histonas, esta estructura se relaja y permite que se forme el complejo de iniciación de la transcripción. De manera que la acetilación de las histonas se traduce generalmente en un aumento de la expresión de los genes. Todos los estudios que hay sobre la acetilación, el efecto de la acetilación en diferentes histonas, el efecto de la mono o di o triacetilación, que también es posible, se está estudiando en bastantes laboratorios, y se sabe mucho también sobre las actividades enzimáticas de las deacetilasas, por ejemplo en esta diapositiva, las familias que hay, cuáles son los sitios activos, cómo reconocen, dónde se están expresando, y esto da lugar a conceptos, como igual que hablábamos del metiloma, del acetiloma, que se refiere, es una cosa dinámica, que se refiere a cómo está el estado de acetilación de un promotor o de un genoma determinado ante un estímulo determinado. La metilación de histonas, por ejemplo, puede ocurrir también a diferentes niveles. Se trata, por supuesto, de una adición de un grupo metilo, y lo que ocurre en algunos casos es que la adición del grupo metilo hace que se recluten, por ejemplo, la DNA metiltransferasa. O sea, yo estoy metilando las histonas, pero estoy reclutando también de esta manera la DNA metiltransferasa, y entonces estoy metilando el DNA. Dependiendo de si es una monometilación o di o trimetilación, el efecto que estas modificaciones tienen sobre el gen que estamos estudiando en particular puede ser diferente. En cuanto a la fosforilación de histonas, es una fosforilación como en cualquier otro factor de transcripción. Están implicadas múltiples cascadas de transducción de señales que están implicadas en la fosforilación de histonas, cascadas de transducción de señales que probablemente hayan visto en el curso, de las martinasas, de P38, lo cual hace mucho más complejo aún, si cabe, el sistema, el estudio de la transducción de señales, ¿no? Que ya es un sistema complejo, con muchas interacciones, con derivaciones, con divergencias, con convergencias. Bueno, además de todas esas cosas, fosforilaciones de diferentes factores y enzimas, los sistemas de transducción de señales, estas quinasas, están fosforilando también a los nucleosomas, y esto, por ejemplo, a las histonas, perdón, y esto, por ejemplo, hace que se recluten actividades como la histona acetiltransferasa, o sea que además de metilarse, pero además de fosforilarse, se va a acetilar, y esto puede conducir a un efecto como que sea una inducción de la transcripción por la acetilación que estábamos viendo. En otros casos, la fosforilación de las histonas, de algunas histonas en particular, simplemente contribuye a que haya una condensación aún mayor del promotor.
cromosoma de la cromatina.